Evangelio del Día y Reflexión, a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia, 2 de septiembre de 2024. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y, levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. San Lucas 4, 16 a 30. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este lunes 2 de septiembre contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas 4, 16 al 30. El Señor está en Nazaret, va a la sinagoga y al abrir el libro que le encomiendan para leer del profeta Isaías, estaba el pasaje: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción, me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Conocemos este Evangelio, este pasaje, y que al cerrar dice: hoy se ha cumplido. Y ellos quedaban admirados, pero luego empezaron a decir: ¿no es este el hijo de José? El Señor les va a mostrar su falta de fe y cómo por culpa de ello no reciben gracias y milagros. Ellos querían que venga a ser un milagrero, un taumaturgo, como lo había hecho en Cafarnaúm, pero no querían creer. No querían reconocer que el Espíritu del Señor estaba sobre él, que era el Mesías. Entonces el Señor les va a referir esa dureza, al igual que en el tiempo de Elías, el tiempo de Eliseo, de Naamán el sirio, etc. Ante lo cual ellos se enfurecen, se levantan, salen de la sinagoga empujándolo fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con la intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Ni aún ahí quieren reconocer. Es decir, si ellos creían que actuaban en la justicia divina de apedrear o de despeñar a un hereje, a un blasfemo, el poder de Dios se demuestra en que no pudieron terminar, no pudieron hacerlo, y Él pasa en medio de ellos sin que hubiesen podido detenerlo. Es decir, percibiendo de nuevo el poder de Dios. Lo conocían, le pedían que haga los milagros que hacían como en Cafarnaúm, y no quieren reconocer. El problema está en eso, en no querer reconocer el poder de Dios, la divinidad de Cristo. Y ese es el problema de hoy también. Por eso el Señor dirá en otro momento: el que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré ante los ángeles de Dios, ante mi Padre. Pero el que no me quiera reconocer a mí como Dios ante los hombres, no será reconocido por mí ante los ángeles de Dios o ante mi Padre. Porque reconocer no es simplemente: conozco y lo guardo en mi interior. Reconocer es vida, es publicarlo, es manifestarlo, es reconocerlo públicamente, es cambiar la vida.
Hoy pretendemos que no, yo lo reconozco, pero en mi interior. Parece como si fuésemos muy pícaros. Digo, es una sensibilidad enfermiza, por supuesto, no caigamos en ella. Pero parece como que yo te reconozco, Señor, en mi corazón, pero después tengo vergüenza de hablar de Cristo, tengo vergüenza de decir que es el único verdadero Dios y todos los demás son falsos. Falso en el sentido de verdadero, no de que los que lo promueven son hipócritas, mentirosos, sino de que no son el Dios verdadero o no son como ellos lo predican, que le niegan un montón de cosas, en el caso de las sectas que se dicen cristianas. Entonces, ¿reconocemos públicamente a Cristo o tenemos vergüenza? Aun cuando se evidencien cosas de la iglesia o de los mismos consagrados. Es decir, San Juan no dudó en reconocer su adormecerse, las negaciones de Pedro, la traición de los apóstoles, el abandonarlo. Los reconocieron públicamente y quedó para toda la historia las miserias de los apóstoles. La gran duda de nuestra alma y que deberíamos plantearnos interiormente, ¿reconozco al único Dios verdadero? El solo hecho de ir a misa pública los domingos como un hábito total y único es el primer grado mínimo de reconocimiento de Dios. Algunos se creen auténticos porque lo llevan en su interior y dicen, yo no soy como los hipócritas que van a misa y se golpean el pecho. Esa es la mínima manifestación pública de que el domingo no trabajamos, vamos a misa, está Dios primero, etc. Y de ahí muchas más. No significa que estemos exteriormente colgando 20 medallas, escapularios y cruces. Cada uno verá qué testimonio da, pero reconocerlo públicamente es un gran problema, pero también es un problema lo contrario. El demonio quiere que reconozcan su poder, su influencia, lo que él da, lo que él hace. Le dice en el numeral 520 a Santa Faustina y se molesta. ¿Por qué no quieres reconocer mi grandeza? Todos me reconocen por mis grandes obras. Es decir, da dinero, da salud, da placeres, da influencia mundana, y lo buscan y lo profesan. Ahora justamente hace pocos días está saliendo en países como Chile que quieren reconocer una secta satánica, Brasil que quieren hacer un templo dedicado a Satanás, hay cosas parecidas en Estados Unidos, pública. El demonio quiere reconocimiento y nosotros no queremos reconocerlo al Dios verdadero. Por eso es gravísimo el pecado de no reconocer, como él decía. Ahora, Santa Faustina nos lleva a esa permanente reconocer la obra de Dios. Ella profesa la divinidad de Cristo, la manifiesta, y el demonio nos muestra cómo no quiere reconocer la obra de Dios. Por eso dice en el numeral 1167, que es no querer aceptar y rebelarse, Satanás odia la divina misericordia, no quiere reconocer que Dios es bueno. Si nosotros no reconocemos la existencia, el poder, la divinidad de Cristo, también negamos su bondad. No reconocerlo es condenarse, es despreciarlo públicamente, es avergonzarse de Dios, de su misericordia, de su bondad. Tengamos mucho cuidado, el Señor nos va a dar la fuerza, pero que nos libre de los respetos humanos, de la vergüenza, porque el no reconocer tampoco es amor al prójimo. A veces uno dice, no, pero soy equilibrado para después ganármelo. No, las almas necesitan nuestro testimonio para poder creer en Dios y para después recurrir a nosotros para pedirnos luz y consejo. No nos justifiquemos, supliquemos, mendiguemos, si nos falta fuerza, fe, claridad, pidásemoslo al Señor, a la Virgen, se lo pidamos con mucho fervor, mucha humildad, pero no lo justifiquemos a la cobardía, al temor, porque nos cerramos a la misericordia de Dios, nos cerramos a sus gracias. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.